es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Ustedes vienen en una serie, ¿verdad? ¿Cómo se llama la serie? Equipados por su presencia. Bueno, creo que esta es una parte de ese equipamiento. Entonces abra su morral espiritual y prepárese para recibir algo que le va a servir para este equipamiento. Bueno, nace en la pandemia, ¿por qué? Porque en la pandemia, al principio yo soy muy inquieto, no me puedo quedar quieto, se están dando cuenta. Sí, esta gente que se queda aquí sentada y todo el tiempo así, a mí me cuesta mucho hacerlo, soy muy inquieto. Entonces al principio de la pandemia, pues de verdad estar en casa con mis hijas lo disfruto un montón. Ver crecer a mis hijas, ver cómo uno les va a hablar en otra lengua y ellos no quieren hablarle en otro idioma. Ay no papi, eso en el colegio. Y entonces salíamos de viaje y no hablaban en inglés y yo, pero estoy botando la plata en el colegio. Entonces verlas en la virtualidad, que todas sus clases eran en inglés y contestaban, yo decía, ay, no, estoy invirtiendo bien. Entonces son experiencias que a uno le quedaron, que uno no sabe cómo gestionar en el colegio, y escucharlas en las clases cómo opinaban, lo que pensaban, la responsabilidad con que accionaban en su colegio, me fascinó. Pero, como soy tan activo, me empecé a estresar con cada mes. Y dije, bueno, Señor, ¿para qué la pandemia para el mundo? Todavía me lo estoy preguntando. Pero también, ¿para qué me sirve la pandemia a mí? O sea, ¿qué quieres conmigo en este tiempo? Así que Dios me dijo, a veces uno piensa que las preguntas que uno se hace son de uno, ¿no? Yo creo que Dios puso esa pregunta en mi vida. Yo creo que Dios trajo esas preguntas a mi vida para darme las respuestas. Así que, ¿para qué fuimos creados? Pero como un predicador, yo estudié teología, he estudiado el comportamiento humano, el comportamiento del cerebro, como una persona no sabe, bueno, Señor, ¿para qué fui creado yo? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no crecemos? Porque si fui creado para algo, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no creo? ¿Por qué sigo igual? Porque por eso quiero dedicarles el mensaje, porque a veces uno toma decisiones como esta y entonces uno tiene que ir hacia adelante. La Biblia nos promete que seremos mejores cada día, que llegaremos a la perfección. Eso suena bien lejos, ¿sí o no? Por lo menos en mi caso. Entonces, ¿para qué fuimos creados? Bueno, yo busqué en la Biblia para qué fuimos creados. Y permítame leerles lo que encontré. Ahí están los textos bíblicos. Dios nos creó para su gloria, para que seamos santos en todo lo que hacemos, consagrando nuestras vidas a Él. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados para ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Fuimos hechos para dar mucho fruto, dice Jesús. Es más, es la manera que demostramos que somos sus discípulos. Y las competencias que ponemos en práctica son el amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Como dice Pablo, a imitar a Dios como hijos muy amados, llevando una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces, una vez piensa que uno lee la palabra de Dios y como que, ay, le da respuesta y le da tranquilidad. Pues no, me estresé más, porque dije, estoy hecho para todo eso y como que yo no cumplo mucho de lo que dice ahí. Entonces, en vez de traerme tranquilidad en la pandemia, ya uno le decían en la pandemia que se tranquilizara, ¿cierto? Porque empezamos a tener problemas de salud mental, ansiedad y algunas otras. Entonces yo no busqué tranquilidad, sino por lo contrario yo busqué respuestas. Y como encontraba ahora más preguntas, me empecé a preocupar. Preguntas como las que ya les hice, ¿por qué no avanzo? Si todo esto es ser creyente, si todo esto es ser hijo tuyo, para esto fui creado, te conozco hace más de 30 años, ¿por qué no he avanzado? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué si me prometiste que seré mejor cada día y tú estás haciendo una obra constantemente en mi vida, ¿por qué no crecemos? ¿Se lo ha preguntado? Bueno, pregúntese al de al lado, ¿por qué no has crecido? O pregúntele, ¿ha crecido? Seguramente sí, pero a veces no al ritmo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque hay aspectos de mi vida, por ejemplo, desde muy adolescente o desde muy pequeño,
yo me di cuenta de algunas actitudes de mi vida que eran odiosas, que no eran buenas para mí, para mi familia. Y más bien lo que pasó es que la gente a mi alrededor se adaptó a eso y no que yo cambié eso. Entonces, no, es que él pues no es muy paciente. Entonces mi esposa y mis hijas se adaptaron a mi impaciencia en vez de yo cambiar y ser una persona más paciente. Entonces, como ya no luchamos con eso, uno piensa, "Ah, soy más paciente". No, mi esposa es más aguantadora. Pero Dios me prometió en el fruto del Espíritu que sería más paciente. Así que, Señor, yo quiero saber por qué fracaso, por qué no cumplo, por qué no crezco, por qué no soy mejor. Así que Dios me regaló un proceso. Entonces, no le ponga título a la prédica, porque le voy a dar 3 puntos, así que lo que haga ahí arriba de la hoja es, haga 3 líneas. Escriba 3 líneas, le voy a dar 3 palabras. Y esas 3 palabras van a ser el título del mensaje. ¿Sí me expresé con suficiente claridad? Le voy a dar el título, pero se lo voy a dar paso a paso. Pero ponga un subtítulo, y se llama plan estratégico, un plan estratégico. Por eso, para ustedes va a ser ideal, porque hoy van a tomar un increíble paso en Cristo. Pero entonces yo les quiero dar un paso siguiente, y es crear un plan estratégico. Así que el subtítulo es plan estratégico. ¿Por qué no alcanzamos? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no somos mejores en lo que hacemos? Porque sabe una cosa, hemos sido llamados a ser transformadores, a cambiar nuestro entorno, el barrio donde vivimos, nuestra familia, nuestra ciudad, el departamento, el país. Pero no podemos transformar afuera si no hemos sido transformados por dentro. A eso hemos sido llamados. Pero ¿qué tal si primero revisamos por qué fracasamos? ¿Por qué no lo hacemos? Así que vamos a Romanos 12, del 1 al 2. Y dice, por eso, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. No se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, primero habla de un sacrificio. Entonces yo identifico aquí 3 cosas por las que no avanzo, por las que no cambio, por las que no venzo y no tengo la victoria en algunas áreas de mi vida. La primera, dice ahí que un sacrificio vivo. Uno no puede hacer sacrificio a medias, ¿sí? Uno medio mata una vaca para comérsela. Uno no saca un pez del agua y medio lo sacrifica. No, tiene que morir por completo. A veces nosotros la primera es que hacemos entregas parciales. Hay algunas áreas que le entregamos a Dios y hay otras que no. Entonces no hay un sacrificio completo. Normalmente venimos a Dios por una crisis. Y aquí les digo, por eso a veces las nuevas generaciones no conectan como nosotros con Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos trajo un problema y le entregamos ese problema a Dios y Dios se glorificó del problema. Nuestros hijos vienen en coche. Ellos le hicimos la vida demasiado fácil, ellos no entienden esto, dónde está ese Dios que se glorifica y transforma, porque nosotros por el contrario le cubrimos todas las necesidades y no tienen ellos esa necesidad de buscar de Dios. Por eso no conectan con Cristo. Pónganos a aguantar hambre y verá. Así que usted pronto vino con una crisis financiera. Señor, te entrego esto, por favor ayúdame. Y Dios le ayuda en esa área. Entonces usted le entregó. Pero usted viene muy bien emocionalmente. Entonces usted, ay Señor, en las finanzas ayúdame, pero esta la manejo yo. O al revés, usted viene con el corazón roto, una crisis, un divorcio, una separación. Algo. Señor, llena tú ese vacío. Pero usted está muy bien económicamente, así que usted, Señor, pero esta área la manejo yo. Entonces son entregas parciales. Creo que esa es la primera razón por la que fracasamos. Lo segundo dice que no nos amoldemos a este mundo. O sea, no nos acomodemos. Lo segundo creo que somos circunstanciales. Entonces, a veces vamos en contravía, a veces de verdad le creemos a Dios, a veces no. A veces estamos en una lucha. Entonces somos circunstanciales. Mi esposa dice que somos rateros. O sea, a ratos sí, a ratos no. Circunstanciales. Y lo tercero es que somos semejantes. Dice ahí que seamos diferentes en la conducta y la manera o la forma de pensar. A veces no hacemos la diferencia, mis queridos. Gestionamos igual que los que no tienen la sabiduría de Dios. El pastor oraba y decía, danos sabiduría. No es conocimiento, ¿sabían? El conocimiento es la información que usted tiene.
la información de textos sobre su estudio, sobre su profesión, o hasta un conocimiento intelectual bíblico. Usted conoce mucha Biblia, pero eso no significa que usted tenga toda la sabiduría. Sabiduría no es saber mucha Biblia, eso es conocimiento. La sabiduría es cómo usted pone en acción el conocimiento que usted tiene. O sea, cómo usted reacciona, cómo toma decisiones basadas en el conocimiento que hay en su mente. Eso es sabiduría. Entonces el pastor oraba y decía: Señor, danos sabiduría. Yo creo que danos sabiduría para entender ese mensaje que está como raro. Danos sabiduría. Y no hacemos la diferencia, somos semejantes, porque a veces no actuamos con sabiduría, sino con conocimiento. Tenemos una crisis, llamamos al banco que nos presten dinero, primero buscamos a la familia, primero gritamos, nos desesperamos, y después cuando no hay nada más que hacer, verdad, toca ir a Dios. O a veces no actuamos, y dice que el fruto del Espíritu, una de la parte del fruto del Espíritu que dice dominio propio, a veces no tenemos control de nosotros mismos. Somos impacientes, no mostramos el amor, así que perdemos el control y somos semejantes a aquellos que no conocen a Cristo. Ese es el regalo de conocer a Jesús. No es solamente ir al cielo, no es tener solamente la seguridad de la vida eterna, es que Dios te concede unos grandes regalos. Y es increíble que el fruto del Espíritu, que ahorita lo leímos, dice: el fruto del Espíritu es este, y tiene 9 características, ¿verdad? Esas 9 características es como un paquete que Dios nos da y que podemos aprovechar. Así que quiero darles este paso a paso. Les quiero enseñar ese proceso, esa estrategia que Dios me dio en el plan de cumplir, en ser mejor como Él, y se los quiero compartir. ¿Lo quieren saber? ¿Sí? ¿Lo quieren saber? ¿Seguro? Y si no lo quieren saber, igual les toca aguantárselo porque yo predico hoy, entonces usted queda mal si se pone de pie, así que tiene que escucharme. Muy bien, entonces son solo 3 pasos y cada paso es el título del mensaje. Así que va el primero y es creo. ¿Cómo es? Creo. Creo de creer, creo de tener fe. Tiene que ver con los valores y la motivación. ¿Cuál es el fundamento con que construyes? La Biblia dice que el sabio edifica su casa sobre columnas fuertes, sobre la roca. ¿Cuáles son esos fundamentos de tu vida? Eso es la fe, donde está tu fundamento, algo que no se mueve. Esa es nuestra fe, es la motivación para hacer las cosas. Yo llego a hacer algo porque mi fundamento es el amor, es la fidelidad, es la salvación, es el amor por el prójimo, es un compromiso con Dios. Eso es tener fe. Fe tiene que ver con el corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón. Y del corazón salen lo que realmente somos. Y tiene que ver con el pensamiento, con la mente. Con lo que pasa por nuestra mente es el fruto de lo que tenemos como fundamento. Ahora les pregunto, imagínense que el ser humano tiene 6.200 pensamientos al día. Un montón, ¿verdad? 6.200 pensamientos en promedio. Uno piensa en todo. Uno piensa y cuando uno está casado piensa en la esposa y tiene hijos, en los hijos y en el trabajo y en el ministerio y en el tráfico y un montón de cosas a la vez y qué está pasando, y uno escucha noticias y eso le influencia a uno pensar en muchas cosas. Los hombres solteros solo piensan en mujeres y tienen 6.100 veces y 100 pensamientos más. Pero todos tenemos muchos pensamientos. Ahora mi pregunta es, ¿tus pensamientos son negativos o positivos? ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque ¿sabes de dónde surgen los pensamientos? De los fundamentos que tú tengas, precisamente de la fe. ¿En qué creemos? Aquí sería la pregunta, ¿en qué crees? Y yo te invito a que pienses que debemos creer en esto. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Tenemos que creer que Jesús es nuestra única fuente de dirección. Él provee el camino, Él nos da una verdad que podemos caminar ahí, que aunque parece que el camino del Señor es muy difícil, es muy exigente, Él dice que Él es la verdad. Y si nos dice que podemos caminar por ahí, es una realidad, es la verdad. Y dice que Él es la vida. O sea, Él está con nosotros, no vamos a perecer en medio de ese camino. Y Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto.
Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Él también es nuestra única fuente de provisión. Nosotros somos unas ramitas. Nosotros estamos somos la finalidad o la finalización de un árbol. Y Él es el camino por donde viene lo que nos alimenta para que demos mucho fruto. Eso somos nosotros, así que Él es nuestra provisión. Así que yo hice un ejercicio, mis queridos, por acá está, este ejercicio, y es que yo revisé este texto. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Les voy a contar cuál fue el ejercicio. Yo estaba en la pandemia, entonces dije, bueno, Señor, yo quiero cumplir tu misión para que fui creado. Yo quiero ser eso que tú dices que yo soy. Entonces hice un ejercicio que pareciera poco saludable y al principio fue así, después le vi luz al ejercicio. Otra vez les digo, yo creo que lo que uno tiene en la mente, o estoy convencido, es dado por el Señor. Pues yo revisé este texto y el fruto del Espíritu tiene 9 características, así que yo hice esto. Y es que yo hice un cuadrito como este y hice un formulario en Google, una encuesta para la gente más cercana, los que más me conocen. Y es que les puse esto y le dije, ¿cómo es Jorge con referencia al amor? O sea, Jorge provee amor, Jorge es amor, ¿cómo está? Y los puse a evaluar del 1 al 10. Así típica encuesta de un PQR. Evalúe a Jorge en la escala de 1 a 10 en el amor, en la alegría, en la paz, en la paciencia, en cada uno. Porque yo quiero ser como Cristo. Y le dije, bueno, Señor, en lo que yo no sea tan bueno, pues lo voy a trabajar. Esa fue mi idea. Así que algunos me fue súper bien. Imagínense que paz, yo le pasé esto como a 15 personas y en paz tuve todo 10. Y entonces había otra pregunta, ¿por qué? Y decían, porque nosotros hablamos contigo y nos produces paz, porque siempre que buscamos un consejo estás ahí y nos das siempre como una salida, nos impulsas hacia adelante, porque normalmente eso está siempre en mi léxico, vamos a pensar hacia adelante, ya atrás ni modo, ya no se puede hacer nada, vamos para adelante. ¿Qué aprendiste allá? Porque no repetirías y hagámosle para adelante. Y eso le produce a la gente tranquilidad, paz. Es más, mi nombre tiene que ver con eso. Yo me llamo Jorge. ¿Cuántos Jorges hay acá? ¿Alguno? Por ahí hay uno. El otro no vino. Allá hay Jorge, vea. Jorge significa sembrador o campesino. Eso no está tan chévere. En mi adolescencia, no está tan chévere, hoy lo veo chévere, pero en mi adolescencia decía, uy, campesino, qué oso. Entonces no me gustaba mi nombre, sembrador. Y tengo un segundo nombre, del cual no se puede reír. ¿Listos? Mi segundo nombre es Salomón. En este servicio sí obedecieron, no se rieron. Porque es que el tema del Salomón es lindo, y más si uno está en un entorno de Biblia, pues es bíblico. Pero Jorge Salomón no suena como tan bien. Pero ¿saben qué significa Salomón? Salomón significa paz. Entonces mi nombre es Sembrador de Paz. Y yo le busqué hasta así tanto quería yo saber, ¿no? Y como afirmar mi nombre, como buscarle gusto a mi nombre, que busqué el significado de mi apellido. Mi apellido es un apellido Uzquerre y significa en las montañas. Así que yo me llamo Sembrador de Paz en las montañas. Entonces, y de verdad que Dios te pone un nombre y eso te produce identidad. A veces los papás ni siquiera conocen de Jesús, pero tu nombre tiene un significado y búscalo. A menos que te llames Leviatán, el resto de nombres normalmente son una bendición. ¿Sí? Entonces, tú no tienes un significado del nombre. Así que, pues paz me salió todo, y es más, fue el que más me pusieron cosas lindas, me animó, me afirmó, chéverísimo, aparte de los primeros. Pero entonces por allá vi que paciencia, como que me empecé a rajar. Entonces el ánimo no me duró mucho, porque paz es de los primeros y el siguiente es paciencia. Pero bueno, no estuvo, o sea, yo pensé que iba a estar peor. Las que pusieron que era más impaciente son las que más me conocen, mi esposa y mis hijas. Pero ¿saben dónde me rajé? Porque yo les dije, sean brutalmente honestos conmigo y respondan, no me hagan daño, no me eleven la autoestima, díganme la verdad. Bueno, en amabilidad me rajé. Y yo, ¿cómo? Si yo soy el tipo más servicial que yo conozco.
Ah, mentira, soy muy servicial, me gusta servir, me encanta servir. Pero la amabilidad no tiene que ver con eso, porque entonces en mi formulario yo ponía la definición de cada uno. Y la amabilidad tiene que ser con uno ser asequible, que la gente venga a uno y uno esté dispuesto. Entonces lo que pasa es que yo soy muy servicial cuando voy a la gente. Entonces yo digo, ¿en qué puedo ayudar? Entonces la gente, no en esto. Entonces yo veo a la gente enredada, cargando una mesa o poniendo una silla o barriendo y me gusta barrer. Y me espera cuando la gente barre mal, me hago con ganas de raparle las cosas. Venga, le enseño. O sea, a mí me gusta servir, pero a la gente le cuesta venir a pedirme ayuda. ¿Y por qué? Sencillo, porque normalmente mi cara es así. Yo tengo esta cara normalmente. Y es porque mi trabajo constante es como crear, es muy creativo. Y yo trabajo con aprendizaje experiencial y con temas de trabajo en equipo. Entonces siempre estoy como pensando, mire, esta experiencia que tuve me sirve. Claro, esta mañana no sé. Y empiezo cada vez como que entre más pienso, más me baja así, más malacaroso me veo. ¿Quién se va a acercar a pedir ayuda a una persona que está haciendo así? Nadie, ¿verdad? Entonces, ahí me rajé. Así que yo le dije, Señor, bueno, Señor, yo quiero ser más amable. Así que voy a creer. ¿Y qué significa creer? Pues voy a buscar en la Biblia qué dice tu palabra sobre amabilidad. Y la Biblia dice que seamos amables unos con otros, y más con los de la iglesia, con los del cuerpo de Cristo, imagínense eso. Yo digo que uno no sea amable con los que no son cristianos, dice con todos, pero más ¿por qué? Porque somos una familia, porque estamos cerca. Y a veces uno con quien más tiene roces es con los más cercanos. ¿Le ha pasado? ¿Por qué? Porque el hierro con hierro se afila. Entonces uno tiene más roces porque más lo conocen. Entonces por eso dice que más con la familia, porque hay que amarlos más, porque uno los conoce más, si uno pierde la paciencia, y uno a veces quisiera que crecieran de una manera y no crecen de una manera, entonces uno pierde la paciencia. Así que la amabilidad, ser más amable con los que están más cerca. Dice también que y esa me impactó, que uno debe mostrarse amable. ¿Qué significa mostrarse amable? Que a uno se le debe ver la amabilidad en el cuerpo. O sea, la actitud tiene que ver con la postura física. La actitud no tiene que ver con unas ganas de responder bien. Sí, en parte, pero también tiene que ver como lo que uno refleja, su comunicación no verbal. Entonces, ¿cómo me muestro yo amable? Claro, yo soy servicial, pero no me muestro amable. Es difícil que accedan a mi ayuda. Así que dije, bueno, Señor, si la Biblia me dice en el fruto del Espíritu que yo puedo ser amable, pues yo voy a intentar ser amable. Así que me pegué a esta verdad. Voy a creer la promesa de Dios. Acabamos de cantar una canción que dice eso. Que tú me prometes, que tú has sido fiel, que estarás conmigo, que puede venir lo que sea. No dice de esa manera, lo que pasa es que no me acuerdo la canción, pero para mí ese es el significado. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, yo sé que lo vas a hacer otra vez. Eso es una promesa de Dios. Así que bueno, Señor, tú me prometiste ser amable, ser paciente, ser amoroso, ser alegre. Yo voy a confiar en esa promesa y lo voy a ejercer. Porque esto dice que es el fruto del Espíritu. ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? A veces pensamos que simplemente como somos bautizados con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, entonces ya tenemos eso. ¿Ustedes creen eso? Y entonces, ¿por qué no son amorosos, y no son alegres, y no son pacientes? Porque esto se entrena, porque esto es como un músculo, se tiene que ejercitarlo, mostrarse amable, mostrarse alegre, mostrarse amoroso. Así que me voy a entrenar, voy a creer en la verdad. Así que el primer punto, ¿cuál es? Creo. ¿Cuál es? Vamos a creer en las promesas de Dios. Y déjeme decirle cuál va a ser la herramienta, como la clave para esto. Es repetirlo, repítalo una y otra vez. Puedo ser amable, puedo ser paciente. Hagamos un ejercicio. Mire hacia la pantalla, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Y piense en cuál de estas usted fluye muy bien. En cuál usted dice, yo me muevo bien, yo soy amoroso, yo soy tan bondadoso, yo soy amable. Yo tengo dominio propio. No, yo soy súper paciente. La Madre Teresa aprendió de mí. Revisen cuál usted es bueno. Ahora, piense cuál le cuesta. En cuál se rajaría como me pasó a mí. Porque esa es la idea, mis queridos. Vamos a hacer algo práctico. Que usted se ponga una tarea y sea cambiar como yo lo hice. Porque Dios no me hizo mirar estos textos para ponerme una carga, sino para
solucionar algo en mi vida, que yo fuera mejor. Dios me promete y me pide que sea mejor. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestro llamado? ¿No? Dios nos ha dado a conocer a su Hijo. Tuvimos la oportunidad de conocer quién es nuestro Salvador, a darnos vida eterna. Por eso se están bautizando. Porque el bautizarse es mostrarle a los demás. Hoy le van a mostrar a toda la iglesia con su cuerpo lo que ya pasó aquí y sobre todo aquí, ¿verdad? Ellos entendieron que Dios los salvó. El bautismo es reconocer ante los demás esa salvación de su vida. Pero Dios también nos promete que nos va a cambiar y que nos va a transformar y que seremos mejores y mejores, mejores hasta el día que Él venga o hasta el día que nos encontremos con Él. Así que vamos a creer esa verdad. Tenga fe. Y tenga fe que eso también lo va a hacer en su esposo. Esa es más difícil de creer, ¿sí o no? O en sus hijos. Mis hijos están desconectados de Dios, no me obedecen, son medio rebeldes. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Confíe en eso. Pero necesitamos creer en las promesas de Dios. Así que repítalo hasta que se lo crea. Porque Deuteronomio 6 del 4 al 9 dice lo siguiente: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy este día. Dice, debes enseñárselos a tus hijos y hablar de ellos cuando estés en la casa, cuando camines con ellos, al acostarte, al levantarte, átalos en tu mano, llévalos en tu frente, escríbelo en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. ¿Cómo se llama eso? Repetir una y otra vez. Eso es una estrategia. Aquí la herramienta para poder creer es repite esa promesa una y otra vez. ¿Qué promesa te ha hecho Dios? ¿Una promesa de sanidad? ¿Una promesa de alguna bendición? ¿Una promesa de una respuesta que aún estás esperando? ¿Una novia? ¿Una respuesta financiera? Yo qué sé. Dios te ha dado una promesa, repítelo una y otra vez. A veces se nos olvida lo que Dios nos prometió. ¿Listo? Entonces el primer punto es, ahora vamos al segundo. Y el segundo es, creo. ¿Cuál es el primero? ¿Y el segundo? Pero este creo es diferente. Este creo es de crear. Por eso lo personalizo. Aquí es creo, yo creo, voy a tener fe. Aquí yo creo, pero de crear. Voy a crear una estrategia. Tiene que ver con inventar, con construir, tiene que ver con creatividad, tiene que ver con hacer una planeación, un paso a paso. ¿Para qué? Para ejecutar esa creencia que tengo. Entonces yo empecé a ver en la Biblia que Dios me había prometido que yo podía ser más amable. Pero entonces les voy a dar un ejemplo bíblico para que sea aún más claro en esta mañana. Y quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con creer? Déjenme ponerlos en contexto. Daniel era un hijo de la nobleza israelita. Él estaba muy cómodo en su hogar. Porque sabemos que era la nobleza, porque era un hombre que tenía estudios, era un hombre que tenía conocimiento, y no todos los jovencitos como él podían acceder a ciertos estudios. ¿Y por qué sabemos eso? Porque Nabucodonosor, el rey de Babilonia, solamente apartó a los que tenían conocimientos y tenían la costumbre de estudiar. ¿Por qué escogió personas así? Porque ahora quería inculcarles su cultura, su creencia, y personas que no estuvieran acostumbradas al estudio iba a ser más difícil adoctrinarlas. ¿Han escuchado últimamente ese término? Adoctrinamiento. Bueno, a quienes adoctrinan es a quien tiene la costumbre de estudiar. Entonces les dan un nuevo estudio, una nueva filosofía que entre a su vida para sacar otra filosofía y otro estilo de vida. Eso querían hacer con Daniel. Entonces llegan a donde estaba Daniel y su familia y los matan a todos. El ejército babilonio era muy fuerte, así que acabó con todo el pueblo donde estaba Daniel. Y mató a sus padres, así que le quitó su ascendencia, su familia. Pero también le acabó su cultura, acabó con todo lo que había. Y entonces ellos se robaron dos cosas. Uno,
se robaron todos los utensilios con los que el pueblo de Israel adoraba al Señor. Y esto era como un premio. Miren, este Dios de ellos es un Dios que no tiene poder. Y lo segundo, se llevaron a los jóvenes, que eran estudiados y tenían algunas características. No podían tener ningún defecto físico, no podían estar enfermos, tenían que ser muy atléticos y tenían que ser muy inteligentes, como el caso de Daniel. Al resto les quitaron la cabeza a todos. No podían estar gorditos, no podían tener cicatrices, no podían tener enfermedades, tenían que ser bonitos y gorditos. No sé si el pastor Germán hubiera podido clasificar. Yo de pronto no. Pero a estos escogieron, así que se llevaron a Daniel. Le quitaron su cultura, le quitaron su familia, le quitaron su idioma, le quitaron su nombre, porque le cambiaron su nombre. ¿Y sabe qué más le quitaron? Sus genitales. Porque lo volvieron un esclavo. Y a los esclavos les quitaban los genitales, los hacían eunucos. ¿Para qué? Para que no tuvieran relaciones sexuales. Y en esas prisiones donde ponían a los esclavos normalmente existía la homosexualidad, y para que no tuvieran infecciones. Entonces le quitaron y le quisieron quitar su virilidad, su hombría. Imagínense todo lo que le quitaron a Daniel, todo lo que él era se lo quitaron. Y aún así, él propone en su corazón no contaminarse. ¿Saben cómo se llama eso? Un hombre de fe, un hombre que creía. Este primer paso, un hombre que tenía clarísimo quién era su Dios y la promesa que Dios tenía con él. A veces a ti no te resulta un negocio, o no te salen las situaciones emocionales y sentimentales como quieres, y ya quieres renunciar a Cristo. Y este sin familia, sin casa, sin cultura, sin nombre, sin idioma y sin genitales, y decía: no me voy a contaminar de lo que este nuevo reino me ofrece. No era terquedad, no era un capricho, no era una pataleta, pues no me como la comida del rey. Él tenía creencias. Pero no se quedó ahí, por eso les dije que el segundo paso es creer, pero es de crear, es de armar un plan. Entonces Daniel, capítulo 9, versículo 9 en adelante, dice lo siguiente: así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le pidió: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Entonces se dan cuenta que no es solamente tener una creencia, también se trata de crear un plan. Daniel no fue caprichoso, no es solamente terquedad por ser terco y ir en contra de alguien. Él creó un plan para tener la victoria. Entonces él dijo: ¿sabes qué? Yo no quiero comer eso. Hagamos una prueba, 10 días, si no, pues nos quita la cabeza. Diga que no funcionamos, que fuimos rebeldes y haga con nosotros lo que usted quiera. Solo legumbres, solo agua. Es un plan clarísimo. Yo les voy a decir por qué fracasamos, que fue mi idea entender: Dios, ¿por qué no cumplo? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué mi esposa me pide que sea más paciente y no lo logro? Porque yo creo en la palabra de Dios, la Biblia me promete paciencia. Y salía a ejercer la paciencia con mi familia, y mi hija no se aprendía las tablas de multiplicar, y a la media hora de estar ahí con ella se me explotaba la paciencia. Porque no creé un plan, sino simplemente pensé que por estar declarando una promesa, entonces ya mágicamente va a pasar algo. Y no, mis queridos, yo reclamo tus promesas, Señor, yo reclamo tus promesas, hay que repetirlo, pero hay que tener un plan de acción. Dios te promete muchas cosas. Dios te promete que tu familia, que ustedes serán uno hasta que la muerte los separe. Pero no trata solo de decirlo, mis queridos matrimonios. Se trata de hacer un plan para que eso suceda, que siempre estemos juntos y nada de lo que pase nos separe como matrimonio.
No, la Biblia dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Y pasa el tiempo, usted no hace ningún plan y después dice, mis hijos se fueron, mis hijos no quieren hacer nada, no se congregan. Ay, ¿por qué será? Pues porque usted no hizo un plan y porque usted no les enseñó el servicio a Dios, porque usted les dio la opción de venir o no venir a la iglesia, porque usted nunca piensa y dice, hijo, ¿tú querrás estudiar este año en el colegio? ¿Tú tienes este año ganas de entrar a octavo? ¿Cierto que no? Usted lo inscribe en el colegio, usted no le pregunta, porque la vida intelectual de los chicos es muy importante, ¿verdad? Usted no le da opciones, usted lo inscribe, y cuando llega a 11, bueno, papito, ¿qué va a estudiar? Toca estudiar, y le pone profesores para que le ayuden y lo ubiquen y explore sus talentos hasta que pueda definir qué quiere estudiar. Usted lo está presionando para eso. ¿Y por qué en la vida espiritual usted le da opciones? Ay, es que el grupo de jóvenes es medio aburrido. Ay, no, entonces no vayas. Pues le digo, el colegio también es aburrido a ratos. Pero como a veces le damos prioridad a la vida intelectual de nuestros hijos. ¿Qué es más importante, la vida intelectual o la vida espiritual? Pues ambas. Porque la intelectualidad también es espiritual. Por eso Dios nos dejó su palabra, porque hay mucho intelecto en su palabra. La vida espiritual es muy importante y a veces nos enfocamos en una y descuidamos la otra. Así que tenemos que hacer un plan. Más bien, ¿cómo convenzo a mis hijos? ¿Cómo les ayudo, los inspiro para que estos chicos se conecten con el Señor? Un plan, como lo hizo Daniel, mis queridos. En Daniel fue su carácter, no su orgullo. Pues no me como lo que come el rey. Yo puedo más que él. No, no fue su orgullo, fue su carácter, fue su convicción, no fue un capricho. Fue determinación, no improvisación. Y entonces aquí les quiero decir cuál es la estrategia, cuál es la herramienta. Y es crear convicciones, crear convicciones. ¿Saben qué es una convicción? Déjeme leerle. Es una idea que adhiero, pego, adopto, arraigo a mi vida con la intención de usarla en el momento oportuno. Se lo voy a repetir. Crear una convicción es tener una idea que adhiero, pego, adopto, arraigo a mi vida con la intención de usarla en el momento oportuno. Si dice que usarla en el momento oportuno, habla de que eso se va a presentar en el futuro. O sea, eso no es una decisión que tomo, es algo que hago premeditadamente. ¿Sabe qué hace un cristiano firme y maduro? Prevé, previene, se anticipa. Así que déjeme darle mi definición de convicción. Una convicción es una respuesta que yo doy a una pregunta que no se me ha hecho. Les voy a dar un ejemplo. En mi niñez o en mi preadolescencia, yo vi a mi papá tomando mucho alcohol. Y eso le trajo muchos problemas a él y a nosotros como familia. Tanto que no duraron mucho tiempo casados mis papás. Mi papá fue campeón nacional de taekwondo y la tula de entrenamiento era mi mamá. Y llegaba muy tomado y se desconectaba su cerebro. Al otro día no sabía lo que había pasado. Acababa con todo lo de la casa. Terrible, terrible. Y mamá sí. Yo no quería eso. Así que yo tuve una convicción, decidí algo, y es, nunca voy a tomar alcohol. El día que me ofrezcan alcohol, voy a decir no. O por lo menos de una manera desmedida no lo voy a hacer. No les digo que no me tomo un vinito en una celebración, pero no voy a tomar. Yo no sé qué es estar borracho, y no estoy condenando a nadie, yo no sé qué es. ¿Por qué? Porque decidí una convicción, tomé una convicción. Entonces cuando vino la pregunta, porque obviamente en mi juventud vino la pregunta, venga, tómese uno, el de la amistad, el de la amistad. Yo no. ¿Por qué? Porque mucho tiempo atrás había decidido no hacerlo. Entonces me costó menos. Crea convicciones y te va a costar menos. ¿Tienes problemas financieros? Decide tener una convicción. No voy a pedir prestado, Dios va a ser mi proveedor. Decide, y entonces te lo tienes que repetir. Recuerden que las creencias se repiten. No voy a tomar buenas decisiones financieras, voy a cuidar mi salud, voy a ir al médico cada tanto. Eso es una buena convicción. Cuiden su salud, porque si usted ama a sus hijos, no sea un problema futuro para sus hijos, que usted no cuide su salud por estar trabajando, y cuando usted es mayor, su hijo tiene que acompañarlo a todo lado y tiene una carga porque usted no cuidó su salud.
Esas son convicciones. Premeditadamente usted se cuida, usted decide. Cuando se le presente la oportunidad, cuando le hagan la pregunta, usted sabe cómo responder a esa pregunta. Eso es lo que debemos hacer. Esa es la herramienta para crear. Cree convicciones. Daniel sabía que tenía un Salvador. No tenía genitales ni tenía papás, pero tenía un Salvador. Así que dijo, no me voy a contaminar, hagamos un plan de 10 días. Y empezó a convencer a este guardia que él tenía. Bueno, voy a mi ejemplo. No soy Daniel, pero tenía una convicción o tenía una creencia. Puedo ser amable. Voy a dejar esta carita. Porque yo sirvo al Señor, me gustan algunas cosas que hago dentro de la iglesia, y una es predicar, pero también hago otras cosas, me gusta hablar con la gente, mentoreo a algunos hombres y algunas parejas de mi congregación, pero quiero ser amable, entonces necesito cambiar la cara para que la gente quiera acudir a donde yo estoy. ¿Cuál fue mi plan? Mi plan fue súper sencillo, 2 herramientas. Primero, pues la diferencia de esto, ¿cuál es? Sonreír. Voy a sonreír todo el tiempo. Pero estábamos en pandemia. ¿Y en pandemia no cómo andaba? Yo decido sonreír y me tapan la boca, imagínese eso. Pero si usted sonríe exageradamente, se ve. Ahí ustedes saben que yo estoy sonriendo, ¿sí o no? Mi hija menor dice, papi, sonríe harto para que se crean unas arruguitas y ya saben que está sonriendo. Entonces la verdad, yo me río mucho, con mis hijas y con mis amigos me río y me gusta hablar tonterías, eso que le da a uno la risa boba y uno se echa chistes malísimos, pero uno le agarra la risa, yo me río un montón. Pero no soy muy sonriente en la calle, además me siento como con estreñimiento. Me siento como tonto haciendo... Pero bueno, fue mi estrategia, voy a sonreír y exagerado para que me vean. Y la segunda, voy a saludar. Porque eso acerca a las personas. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los que me vieron hoy se dieron cuenta que yo saludo. ¿Y este tipo quién es? ¿Por qué me saluda? Voy a saludar. Voy a crear un plan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el ascensor. Buenos días. Saludar. Sencillo. No tuve que comer legumbres y tomar agua. Era sonreír y saludar. Otra vez uno piensa que eso viene de uno. No, los planes vienen de Dios. Métete con el Señor y dice, uy, qué inteligente soy, qué plan tan brillante. No, venía de Dios. Dios tiene planes buenos para ti y Dios te los da. Solamente hay que ser obediente y ejecutarlos. Así que a sonreír para todo lado. Ese fue mi plan, un plan muy sencillo. Así que me decidí obedecer a Dios y ser como Daniel. No ser orgulloso, sino tener carácter. ¿Me incomodaba sonreír? Sí, la verdad sí. Pero voy a ser obediente a Dios. Fue una convicción, no solamente porque sí, no. Y fui determinado. No voy a improvisar, voy a sonreír todo el tiempo. Y en la pandemia me costó sonreír porque estaba desesperado. Pero ya empezaron a dejar salir. Entonces yo empecé a salir. Y lo que hice fue pasear por mi conjunto. Ya me aburrí de estar en la casa. Entonces empecé a caminar por el conjunto y como empecé, buenos días, buenas tardes. Entonces, hay adultos mayores son donde vivo. Y claro, cada uno por su lado, ¿no? En la pandemia uno no se metía con nadie, yo me sentía en Resident Evil, ¿sí? Me sentía en Walking Dead. ¿Sí? Todo en silencio, no había nadie y la gente salía disfrazada de la punta de la coronilla hasta los pies, caminaban así. Yo me sentía en una película de estas. Pero ya fue como calmándose la cosa, así que yo salía y buenos días, buenas tardes. Y la necesidad de relacionarse de las personas, entonces yo pasaba y buenos días. ¿Qué más, vecino? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Y empezaban a conversarme. Todo, y salían sobre todo los adultos mayores, algunos con sus enfermeras, o un par con sus enfermeras, y me ponían conversación. Y es que entre viejitos nos entendemos. Entonces empezamos a dialogar, nos quedábamos ahí, y empezó a haber amistad. Y de repente... nadie salía, pero Jorge empezó a ser conocido por diferentes personas, porque día tras día, semana a semana, mes a mes, y yo salía todo el tiempo y saludaba a todo el mundo, más saludable que un Alcázar del Ser, pues imagínense, ya la gente empezó a conocerme, daba mi nombre, cuando duré años ahí y nadie me conocía. Ese fue mi plan, saludar y sonreír.
Crear convicciones, pensando que a futuro eso me puede traer bendición. Y el tercer punto es recreo. Así que el primer punto es, el segundo punto es, y el tercer punto es, ahí está el título de la predicación, creo y recreo. ¿Se acuerdan del recreo en el colegio? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían ustedes en el recreo? Jugar, comer. Hacía uno lo que uno quería, ¿cierto? Lo que uno más le gustaba, eso hacía en el recreo, o adelantar la tarea. Bueno, déjeme decirle que el recreo es revivir una escena que ha sucedido anteriormente. Revivir una escena que ha sucedido anteriormente. ¿Han escuchado eso de vamos a recrear la escena del crimen? Bueno, recrear es recordar. Para eso tenemos la palabra de Dios, mis queridos, para que nosotros recreemos esa historia bíblica. Yo sé que tú mueves montañas. ¿Usted ha visto moverse una montaña? Yo no. Una montaña física, la he visto derrumbarse, pero moverse no. ¿Ha visto al mar abrirse en dos? Pero es que hoy no necesitamos que esos mares se muevan, eso ya pasó. Esa es una ilustración de lo que necesitamos que pase en nuestra vida espiritual hoy. Y ahí yo he visto que se mueven montañas. Un problema muy grande es una montaña. Y yo he visto que yo no tengo salida, no tengo por dónde arrancar y Dios la mueve. Dios mueve montañas todavía. A veces no tengo salida, me estoy ahogando en mis problemas, como si fuera el mar, yo ahogándome y el mar se abre en dos. Necesito revivir la fe que tenía Moisés, la fe que tenía Elías, la fe que tenía Daniel para crear un plan dentro de un ambiente muy hostil. Si en 10 días Dios no hacía algo, le quitaban la cabeza. Eso es tener fe. Y eso es creer que tenía un plan en Dios. Y bueno, yo quería ser más amable. Así que iba a sonreír e iba a saludar. El recreo es la expresión con hechos de lo que tenemos en la mente y en el corazón. El recreo, mis queridos, y ahí está la herramienta, el recreo es colectivo, es colaborativo. Imagínense que Daniel dice que a él y sus amigos, por eso es la bendición de ser una iglesia, porque podemos decirle a otros, saben que yo tengo una montaña muy grande, tengo un problema muy grande, y ahí es cuando nos unimos en oración, nos acompañamos, nos animamos, nos cuidamos. El recreo, ¿usted cómo salía en el recreo? ¿Salía solo? Bueno, algunos sí porque son medio bichos raros, pero normalmente uno sale al recreo a jugar con los amigos. Bueno, mira a la izquierda, por favor, mira a la izquierda, mira a la derecha, mira atrás, mira adelante. Ahí están sus amigos, ahí está con quien puede salir a recrear la escena bíblica. Ahí está con quien puede salir a mover montañas. Ahí está con quien puede recrear todo lo que Dios tiene para usted. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes y para que ustedes cumplan el propósito en Dios. Sean sensibles a la voz de Dios. Obedezcanle y salgan a recrear lo que en la palabra de Dios está escrito. Porque entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien, dice la Biblia. Daniel 2:48 dice: luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Daniel 3:30 dice: después de esto el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran Ananías, Misael y Azarías, a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Daniel 5:29 dice: entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Daniel 6:28 dice: fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa, porque propuso en su corazón no contaminarse. Propongan en su corazón no contaminarse. Creen un plan y Dios nos va a dar la victoria. ¿Con qué luchas, mis queridos? Seguramente Dios te ha dado promesa de que no vas a luchar más con eso, pero de pronto te falta el plan. Así que yo quiero que cierres tus ojos. Dice Romanos 12:21: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal haciendo el bien.